Amados, quiero compartir con ustedes una reflexión que surgió el día de ayer a partir de circunstancias de eventos que tuvimos que atender, ¿verdad? En el reino. Y fíjese que es un tema que muchas veces se toca de pasada en relación con la segunda venida del Señor, o a veces se toca en relación con las circunstancias cotidianas de la vida. Hoy voy a darle lectura a una porción de la Biblia y después le voy a platicar el contexto. ¿Por qué? Esto no es un sermón ni un estudio, solo una reflexión. Pero ya después usted con calma podrá leer la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, nos habla de algo tremendo que ahorita vamos a platicar. Le voy a leer los últimos versos, los versos del 13 al 17. Escuche, reciba esta palabra como una exhortación del Espíritu y ahorita vamos a ver qué tan importante es. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. A lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por nuestra carta. Y el mismo Señor Jesucristo y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra. Segunda a los Tesalonicenses 2, capítulo 2. Creo que me había equivocado, le dije capítulo 1, es capítulo 2. Ok, 2. 2, del 13 al 17. Bueno, este texto, esta palabra, nos habla de una serie de cuestiones que suenan muy bonitas y que parecen promesas y bendiciones de parte de Dios para el cuerpo de Cristo, y sí que lo son, claro que lo son, pero lo importante y lo que nos llevó a esta reflexión es precisamente lo contrario, es decir, la razón por la que este texto fue expresada es porque en su contexto, es decir, los primeros versículos de este capítulo, la palabra de Dios nos habla de específicamente la manifestación del misterio de la iniquidad, la manifestación de aquello que engloba o que manifiesta o resume, para ser precisos, la maldad de este mundo. Y esto es algo importante porque fíjese que uno de los eventos más frecuentes de las iglesias cristianas de hoy, en el siglo XXI, es el evento o la serie de eventos o de actividades o de acciones que están relacionadas con el hacer mejor el mundo en que vivimos, con hacer mejor el ambiente en el que nos encontramos, con cambiar, y hablamos de esto, ¿no? Vamos a cambiar el mundo. Hace poquito leía de un importante evangelista que trabaja en redes sociales una frase como de: el que tú hagas la voluntad de Dios y que tú cumplas con la palabra de Dios va a hacer que el mundo sea mejor, va a hacer de nuestro mundo un mundo mejor. Es una palabra tremenda, delicada, complicada de meditar, porque la realidad es que la Biblia no dice eso en ninguna parte. La Biblia en ningún lado nos habla de que nuestras acciones en esta tierra van a manifestar o van a provocar que el mundo sea mejor. ¿Y por qué razón? Pues por la razón que está escrita en la palabra, porque el mundo ya ha sido juzgado y no es una elección arbitraria de parte de Dios. Y esto es una de las cosas más importantes que hay en la doctrina de la salvación, específicamente en la doctrina de la salvación. Algunas personas manejan de una forma, no voy a decir que irresponsable o falta de
conocimiento, porque no es así. Es más bien una cuestión de tipo doctrinal que se aprende desde el principio, que la bondad y la maldad de Dios están repartidas soberanamente por la mano de Dios entre los que vivimos en el mundo, y que pasan cosas buenas y que pasan cosas malas por causa de la voluntad soberana de Dios. Porque muchas personas, muchos decimos, cuando pasa algo malo, ay, es que esto fue la voluntad de Dios y pues tenemos que aceptarlo, y es que son las pruebas que el Señor nos manda, y así sucesivamente. Y entonces nosotros estamos dándole al Señor una personalidad que a nosotros nos parece, no nos parecería, si nos atreviéramos a analizar a un Dios así, a un Dios que arbitrariamente reparte el bien y el mal, que arbitrariamente nos mete en problemas, o que arbitrariamente establece en los corazones de las personas una iniquidad que lo deja fuera de toda posibilidad de salvación. Entonces estaremos hablando de un Dios, al estilo del panteón griego o romano, ¿no? Lleno de pasiones humanas y de acciones imperfectas. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, y voy a volver a leer el primer versículo que leí, pero también voy a leer el verso 12, para que vea usted. El texto no se lo voy a leer completo, todo el capítulo al principio, desde el 2 a los Tesalonicenses 2:1 hasta el 12, nos revela la manifestación del anticristo, la forma en la que se manifiesta, la forma en la que incluso hasta el día de hoy no se ha manifestado, y por qué no se ha manifestado, y el contraste que hace con los hijos de Dios. Fíjese lo que dicen 12 y 13. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ambos versículos terminan con un componente que es estrictamente perteneciente a nuestra condición humana. Dice el 12, sino que se complacieron en la injusticia. Y dice el verso 13, y la fe en la verdad. Se complacieron en la injusticia, tuvieron fe en la verdad. Eso no es algo que viene del cielo. ¿Qué viene del cielo? Viene del cielo, aquí, sean condenados los que no creyeron a la verdad. ¿Se da cuenta? La condenación viene no porque Dios dice, este me gusta, este no me gusta. La condenación lamentablemente cae sobre aquel que no creyó en la verdad, sino que se complació en la injusticia. Mientras que el verso 13 nos dice que aquellos que fueron escogidos para salvación fueron por la fe en la verdad. Y entonces nos damos cuenta de que no tenemos un Dios arbitrario, sino un Dios lleno de amor, que ha revelado la verdad, que es Cristo Jesús, a toda la humanidad. Pero hay hombres y mujeres que no nos gozamos en la verdad, no creemos a la verdad. Nosotros no tenemos fe en la verdad, sino que nos complacemos en la injusticia. La humanidad se complace en la injusticia, no Dios. Dios no se goza en la injusticia, ni tampoco provoca la injusticia, ni tampoco establece en los corazones pensamientos de injusticia, de mentira, sino que el Señor, que es justo, de acuerdo con nuestra elección, Él nos da la posibilidad de ser salvos por medio de la fe en la verdad, y somos santificados por el Espíritu Santo, cuando esa fe es una realidad en nosotros. Pero cuando nosotros nos negamos voluntariamente, entonces nosotros acarreamos a nuestra propia vida condenación. Y todo esto, amados hermanos, es tan importante, y le voy a decir por qué razón. Porque hay ocasiones en las que nosotros tenemos que, primeramente como ministros del Señor, ver en otras personas sufrimientos, ver en otras personas problemas, ver en otras personas momentos de angustia, y nosotros como seres humanos
vivimos momentos de angustia y vivimos problemas y vivimos pruebas de manera personal. O sea, no crea usted que nosotros los que servimos a Dios estamos exentos de esto. Esto es para todos. Y cuando ocurre eso, nuestra mente y nuestro corazón llegan a dos posibles conclusiones. La primera de ellas es la que le dije ahorita, ¿no? Híjole, pues qué mal que pasó esto, pero pues Dios tenía un propósito y es la voluntad de Dios y ya ni modo. Y ahí estamos revolviendo verdad con mentira, porque ciertamente nada que nos ocurra a nosotros es una sorpresa para Dios. Nada que nos pase a nosotros es una sorpresa para Dios. Todo lo que ocurra, incluso las cosas que nos parecen a nosotros malas, ya estaban previstas por Dios. En la sabiduría perfecta de Dios eso ya estaba previsto. Pero vamos a entender la diferencia entre previsto y provocado. La maldad, la iniquidad, las luchas, las pruebas, los problemas, las circunstancias. Cuando digo pruebas no estoy hablando de la intención de Dios, porque en realidad no debería usar la palabra prueba, sino más bien problema, ¿no? Los problemas no son provocados por Dios, son provocados por nosotros. Porque en el mundo de los que siguen la voluntad de Dios, es un mundo utópico, un mundo que no existe, ya no existió, aun cuando era la voluntad perfecta de Dios. Un mundo en el que no hay pecado, no hay problemas, no hay luchas, no hay dolor, no hay enfermedad y no hay muerte. Pero ese mundo no existe. El mundo que existe es el mundo que nosotros produjimos por causa de nuestro pecado. Un mundo en el cual el enemigo ganó posición y ganó poder. Y en ese mundo vienen los problemas, las luchas, y en medio de eso nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que decidir si nos apegamos a Cristo Jesús, que es la verdad, o si nos complacemos en la injusticia. Complacerse en la injusticia es un acto de voluntad humana. Es elegir voluntariamente el mal, es elegir voluntariamente el pecado, es elegir voluntariamente la mentira. Es algo que todos los seres humanos en un momento dado de nuestra vida hacemos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la Biblia aclara con mucha precisión la diferencia entre ser pecador, porque todos somos pecadores, usted y yo somos pecadores, y ser practicantes del pecado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el que practica el pecado, no el que peca eventualmente, sino el que practica el pecado es aquel que se goza en la injusticia, es aquel que se complace en el pecado, es aquel que sabe que está mal, sabe que lo que está haciendo no le agrada a Dios, sabe que lo que está haciendo le daña a sí mismo o daña a su prójimo y se goza en el pecado. Entonces viene la condenación. Y la condenación es fruto de nuestra voluntad que se corrompe, de nuestra voluntad que niega la voluntad divina. No es producto de que Dios nos haya metido el pie a unos y a otros no, de manera arbitraria, sino del juicio del Espíritu de Dios sobre el corazón del hombre que tiene fe. Y ojo, el tener fe en la verdad no es que seamos impecablemente seguidores de la verdad, porque como se lo dije hace 5 minutos, todos somos pecadores. Y todos nos equivocamos y tarde o temprano ofendemos a nuestro Dios. Y para eso vino Cristo Jesús, para limpiar de nuestros pecados a todos aquellos que creyendo en Él, teniendo fe en la verdad que es Cristo Jesús, sin embargo, caemos en pecado y necesitamos de la sangre del Cordero para ser limpios y poder restaurar nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Todo esto gira alrededor de un hecho que, no le voy a contar el hecho específico, pero gira alrededor de la circunstancia humana por la cual en un momento dado nosotros nos rendimos ante el pecado. Nos rendimos ante la concupiscencia, nos rendimos ante la tentación. Y esta rendición no es la rendición forzada, fíjese lo que le voy a decir ahorita, porque esto es algo que tenemos que ver con honestidad. No es la rendición forzada de aquel que está enfrentándose a una lucha que es superior a sus fuerzas. No estoy hablando de una persona que tiene una carga tan pesada sobre sus hombros que por más esfuerzos que hace para evitar que esa carga le aplaste, entonces llega un momento en que se rinde y es aplastado por esa carga. Porque muchas veces nosotros nos justificamos diciendo, es que es más de lo que yo podía soportar. Pero yo le voy a decir que la palabra de Dios también nos promete que no hay pecado
no hay tentación, no pecado, sino la tentación de la cual el Señor no provea la salida. Y si nosotros no tomamos el camino de la salida, es un acto voluntario. Y entonces viene la condenación. Y entonces viene el juicio, o se cierne sobre nosotros el juicio, porque el juicio de Dios está previsto en la palabra de Dios, en las Escrituras, para un tiempo específico. Pero ya la condenación ha venido sobre nosotros cuando nosotros elegimos no tomar la salida a la tentación del pecado. Todo esto, amados, yo quiero compartírselo con fervor, con temor de Dios, con suma reverencia, porque la Iglesia de Cristo en estos últimos tiempos hemos optado por tratar, como le dije al principio de esta consideración, de esta reflexión, de hacer mejor el mundo que nos rodea, de influir de manera positiva, lo cual no tiene nada de malo, pero es temporal nada más, de influir de manera positiva en nuestro alrededor para que las cosas sean mejores. Pero ¿sabe qué? La única influencia que tiene impacto en el reino celestial a nuestro alrededor es la predicación del Evangelio de Jesucristo. El texto que leímos adelante, fíjese bien, abrace esto. Dice, aquí ya leímos el verso 13, la salvación es algo para lo que Dios nos escoge mediante la santificación por el espíritu de la fe en la verdad. Amén. Y luego dice, a lo cual, es decir, a la salvación, os llamó mediante, escucha esta palabra, nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro evangelio. Yo quiero que usted abrace esta frase en el nombre de Jesús. El evangelio, es decir, el acto de dar buenas noticias, el hecho de compartir, de proclamar el evangelio del reino, es nuestro, es suyo y mío. Usted y yo somos quienes tenemos la llave que hace la diferencia, porque Dios nos escogió no solamente para que nosotros seamos salvos, sino para ser camino de salvación. Amén. Nosotros, si procuramos hacer que nuestro entorno, nuestra vida personal, las cosas que nos rodean sean mejores, probablemente podamos impactar por causa de la benignidad, que es uno de los atributos del fruto del Espíritu. Y nuestra benignidad se va a impregnar de lo que nos rodea. O lo que nos rodea se va a impregnar de nuestra benignidad. Entonces, hasta ahí estamos haciendo o no estamos haciendo. Estamos siendo lo que somos. Somos un reflejo del carácter de Cristo y eso se manifiesta en las personas que tocamos. Pero lo que transforma el mundo, y no este mundo, sino el mundo de una persona en particular, de cada persona individualmente, de cada una de las personas con las que nosotros convivimos, es anunciarle a Jesucristo como su Salvador. Amén. Sí es cierto que es importante que nuestro testimonio sea un testimonio de vida, que seamos personas buenas, honestas, que seamos personas amables, que seamos personas llenas de esperanza, de paciencia, de mansedumbre, de benignidad. Es verdad, esto es importante porque de esa forma estamos dándole validez a nuestro evangelio, a nuestras buenas noticias, porque de otra forma diríamos una cosa y haríamos otra. Pero no se queda ahí, no se acaba ahí. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que escribir, tenemos que publicar en redes sociales, tenemos que hacer lo que Dios pone a nuestro alcance para compartir el Evangelio de Jesucristo, porque el misterio de la iniquidad se está manifestando en este mundo y se está manifestando porque lo que lo detiene, lo que aún establece que hay un tiempo de gracia y la dispensación de la gracia siga con nosotros, es que todavía haya hombres y mujeres que proclamen el Evangelio de Jesucristo en esta tierra. Traemos cargando nosotros el regalo más maravilloso, y es un regalo precioso porque además, mientras más lo damos, más grande se hace. No se nos acaba. El Evangelio, nuestro Evangelio, las buenas noticias que a nosotros nos fueron encargadas de dar, es el regalo más maravilloso que le podemos dar a otro. Y cuando nosotros vemos que una persona, sea o no sea cristiano, sea parte del cuerpo de Cristo o no, que una persona está pasando por luchas, por problemas, por dificultades, por enfermedades, por tristezas, nuestra palabra podría ser
yo estoy contigo, yo te acompaño, mira, yo te ayudo, a lo mejor podríamos extender la mano y hacer algo por esa persona con cuestiones materiales, en fin, una serie de cosas que podríamos hacer. Y no quiero decir que esto sea malo, es parte de lo que el amor nos lleva a hacer, que es parte del fruto del Espíritu. Pero si no acompañamos esto del Evangelio del Reino, entonces estamos perdiendo una maravillosa oportunidad de ahora sí transformar el mundo de alguien. Porque el Evangelio del Reino es santidad, salvación y poder de Dios. El Evangelio no culmina con la conversión de una persona. El Evangelio del Reino comienza con la salvación de una persona y continúa a lo largo de su vida con la salvación, con la santidad y con el poder de Dios manifestado a través de los años, a través de las circunstancias, a través de los problemas. Y todo eso es algo que usted y yo portamos. Nuestro Evangelio. Así lo dijo el apóstol. Y usted y yo, ciertamente a lo mejor no somos Pablo, pero por la gracia de Dios también somos parte de ese equipo que Dios formó, que se llama la Iglesia de Cristo en esta tierra. Y es nuestro Evangelio. Son las buenas noticias que nos fueron a nosotros encomendadas, lo que va a cambiar la vida de una persona que esté pasando por luchas, por pruebas, por dificultades, por enfermedades, por situaciones difíciles. No cambie el argumento, no cambie sus palabras, no sustituya el anunciar el Evangelio de Cristo por cualquier otra forma de comunicarse. Hable de Cristo Jesús. Hable de salvación, hable de vida eterna. Recuérdele a las personas, hágales conscientes de que la raíz de todos los problemas, luchas, dificultades, enfermedades, muerte y todo lo que nos ocurre es el pecado. Y la respuesta al pecado es Cristo Jesús. La respuesta a todo problema es Jesucristo. Porque el pecado, que es la raíz de todos los males de la humanidad, ha sido vencido por Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Vuelva sus labios un conducto de vida eterna, no solamente de consolación temporal, sino de transformación, de salvación, de santificación, porque a través de usted se manifiesta el Espíritu Santo. Dice el verso 15, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, al cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El llamado es a través de las noticias que usted y yo damos, de la palabra que usted y yo podemos compartir. Yo quiero que usted lo medite profundamente y que usted analice su propia vida, la vida de su familia, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros, y dése cuenta de cuántas personas necesitan a Jesucristo, cuántas personas necesitan esta palabra y están alrededor de nosotros. Y nosotros, así como damos los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, también podremos estar dando vida eterna a través de entregarle la vida que es Cristo Jesús a alguien por medio de nuestra palabra. Piénselo, medítelo.